sumando. Día, los que se van sumando, bienvenidos. Vamos a buscarnos nuestro café. Hola, ¿qué tal? Hola Pablo, Yani. Algunas caras conocidas. Varias caras conocidas, que siempre ahí están firmes acompañando. Vamos permitiendo a todos mientras buscamos nuestro café. Y ya arrancamos, que acá tenemos todo listo para aprender un montón. Buenos días Mercedes, Ceci, que saludan por el chat. Hola Mariano, lindo verte. Puede ser mate, sí, puede ser mate. Me sacan un poco del tema de las cápsulas culturales, pero admitamos mate, té, o lo que quieran traer. Compartimos la grabación, compartimos algunas otras cosas también. Yo me traje mate cocido, Ceci, espero que esté permitido. La invitada se trae mate cocido. ¿Qué opinan? No sé, dudoso, vale. La Chila nos saluda desde Aires y aprovecho a preguntarles dónde están. Está Caro, Gaby, Cande, Ayelén, Gise. Hola, un saludo. Esperamos un minuto más. Es de La Plata por ahí. Desde Madrid, Pablo, qué lindo. ¿Mucho calor? Sí, bastante. Gordo. Acá está fresco hoy. Desde Italia también. Córdoba, Buenos Aires. Muy bien. Está variadito. Muy bien. Dejo de compartir un segundo así. Hagamos esto. Les doy la bienvenida a todos los que se fueron sumando. Gracias por estar acá. Y les voy a contar un poco acerca de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a Cápsulas Culturales. Algunos ya participaron, otros tal vez se están sumando en este encuentro de hoy. Lo llamamos Conversaciones de Café sobre Transformación Cultural. Es un ciclo abierto, gratuito de webinars en el que abordamos diferentes temas específicos, concretos, referidos a la transformación cultural, con el objetivo de encontrar en comunidad formas de bajar esta complejidad tan enorme de la transformación cultural a cuestiones más simples. Este es el segundo año de nuestras cápsulas y este año sumamos nuevas voces para amplificar el conocimiento, para aportar nuevas herramientas que nos permitan, como siempre digo, transformar el mundo una organización a la vez. Por eso en este ciclo sumamos, además de las masterclass, un nuevo formato de conversación con expertos, con referentes en diferentes temas. Al finalizar el encuentro van a recibir la grabación con algunas cositas extras que nuestra invitada especial de hoy estuvo preparando. Así que les sugiero que se dediquen a disfrutar, a pensar, a tomar nota de todo lo que se les ocurra, de los conceptos que les resuenen, de las preguntas, que al final vamos a tener un espacio para que nos las puedan hacer o dejar. Hoy seré la host de este espacio. Tengo el enorme privilegio de serlo. Así que me presento brevemente para los que no me conocen. Ceci del Valle por acá, directora, fundadora de The Breaking Lab, una consultora especializada en transformación cultural, especialista en cultura, aprendizaje, en reinvención de áreas de personas. Y hoy tengo el enorme placer de contar con la participación de
Ale Marcote, que está por ahí, Ale, colega, amiga. ¿Estás muteada, Ale? Ahí estás. Ahí estoy. Gracias, Ceci, por la invitación. Antes de que sigas, el placer enorme de estar acá y con esta comunidad es mío. Así bueno, espero que pasemos una hora conversando, debatiendo y Así llevándonos será. también un montón de... Así será. Ale es coach, es speaker, es autora de 2 libros, Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, que si ven lo tiene ahí atrás, hermoso, súper recomendable, y de 20 preguntas, infinitos aprendizajes. Es fundadora de Aprender del Error, desarrolló un abordaje integral de errores, de fracasos para la transformación cultural de equipos, de organizaciones, y para resignificar todas esas experiencias fallidas que tal vez no nos salieron como esperábamos. Y agrego, fuera de su CV formal, Ale es una persona maravillosa y una profesional impecable, súper comprometida, que siempre agrega valor, así que para mí es un gusto que hoy se sume acá con nosotros en este espacio. Gracias de corazón por estar acá. Y no estábamos pensando con Ale en este tema, se nos empezaron a disparar un montón de preguntas. Cuando nos juntamos para preparar el espacio, me encontré con una idea súper poderosa. Exigimos a los líderes que sepan todo, que conozcan todas las respuestas, que sean casi una especie de superhéroes, ¿no? Y una lista enorme de competencias que tienen que cumplir. Y al mismo tiempo hablamos de la importancia de humanizar las organizaciones, de humanizar el liderazgo. Pero ¿cómo podemos impulsar un liderazgo más humano cuando no les permitimos ser humanos? Cuando no les permitimos fallar, equivocarse, mostrarse vulnerables. Y acá te pregunto, Ale, y dejo de compartir para empezar este diálogo de café. Hay muchos supuestos alrededor del liderazgo que vos abordás de una manera fabulosa. ¿Nos puedes contar un poco acerca de estos supuestos de, que existen sobre este tema, estas exigencias? No, gracias de nuevo, Ceci, y bienvenidas todas las preguntas, por supuesto. A ver, un poco de lo que estuvimos conversando el otro día y de lo que vengo trabajando en estos años, yo creo que se vienen dando unos cambios de paradigma importantes, y vos esto lo verás seguro en el día a día, en el trabajo con equipos. Ahora, estos paradigmas que los estamos viendo mucho en el decir, hay muchos mensajes nuevos, pero en el hacer no lo estamos pudiendo trasladar. A ver, traigo algunos, los pongo sobre la mesa y seguramente empezarán a surgir reflexiones, ¿no? Está este que decías vos, el de que creo que hay que saber todo. Y venimos con esa idea desde los que tenemos algunos años más y que somos quizás de Argentina, hablábamos de tengo que ser el libro gordo de Petete. Quizás somos más jóvenes, no sé, de Google, tengo que ser Wikipedia más o menos. Es como que tengo que tener respuesta a todo lo que me pregunten. Y si no me siento mal, y esto creo que tiene que ver mucho también desde la escolarización, ¿no? Como qué tan estigmatizado está que alguien no tenga una respuesta, o no tenga la respuesta correcta. Ándate al rincón y fíjate qué vas a hacer y volvé, en lugar de que conversemos sobre Fuerte. eso, ¿no? Esa penalización, que creo que la traemos mucho desde la escuela, forma parte de una forma después que tenemos de vivir y de afrontar las situaciones. Y hoy eso no nos está sirviendo como modelo mental, porque todo el tiempo cambia, entonces es imposible. Y después podemos profundizar, ¿no? Pero es imposible tener todas las respuestas. Hay otros paradigmas que también están apareciendo en las organizaciones como una barrera para seguir creciendo, que es lo de debería hacerlo todo perfecto, ¿no? Tenemos que hacer todo perfecto. Y ahí viene la agilidad, algo que seguramente vos verás mucho, Ceci, y dice, no, fallar rápido, fallar barato, equivocate. Y la gente dice, ¿cómo me voy a equivocar? Si no lo hago perfecto, no lo puedo hacer. O sea, no me permito el error, no me permito, o sea, no lo puedo aceptar. Y si sucede, tengo quizás formas de trabajarlo que no son las mejores para crecer y para evolucionar, ¿no? Y de vuelta quizás voy a cosas que venimos trabajando desde chicos, creo que nos entrenamos muy bien a veces para disimular que nos fue mal o para tener alguna estrategia, viste, en la escuela capaz te copiabas, hacías machete, no sé quizás cómo se da, si hay personas que están de otros países, cómo se dirá, pero esto de
me hago una ayudita con tal de tratar de que no se note que no estudié o de que me puede ir mal. En lugar de, De que no bueno, se no den estudié, cuenta, ¿no, Ale? Que el claro, resto no se dé exacto. cuenta que no sé. Claro, entonces es como que genero estrategias para que las personas no se den cuenta de esto, en lugar de decir no sé y revisar cuál es mi estrategia de aprendizaje que no está funcionando. Entonces, está también otro que vos lo trajiste ahí mezclado con el de saber todo, que es el de ser un superhéroe, una superheroína, Superman, la Mujer Maravilla, esto de poder con todo. Y eso también hoy está pesando y mucho. Y te diría, sabes que las otras que vi, digamos que vienen desde siempre que vengo trabajando estos temas, pero la de poder con todo hoy es como que cuando lo planteo es sí, o sea, no puedo, o sea, no puedo, estoy detonado o detonada, o sea, no me da la agenda, no me da la vida. Entonces, y es esto de la angustia, del agobio también, ¿no? ¿Y por qué digo que es un cambio? Porque ahora también le estamos pidiendo, quizás, y poniendo el foco en los líderes, pero esto que estoy diciendo aplica a todos, ¿no? A la vida misma. Y estamos pidiendo mucho de la colaboración, delegar, pero hay algo que me dice que si yo delego, no está tan bueno, ¿no? No voy a ser el líder o la líder que, digamos, que debería ser. Entonces, hay otros también cambios de paradigma que tienen que ver mucho también con, no sé, con lo emocional. Bueno, si hablamos de liderazgo, hay algo, y después podemos ir con otros, ¿no? Pero me parece interesante, atado a todo esto, es que también hay un liderazgo o una jefatura que en las empresas o las organizaciones venían funcionando desde el miedo y la vergüenza, ¿no? Y desde, o sea, yo sé liderar o sé ser jefe o jefa desde el miedo y la vergüenza, pero porque aprendí así, porque también mis jefes son así, y entonces, y eso tampoco hoy está funcionando, porque el miedo de repente es una de las principales barreras para la innovación. Entonces, quizás sirve o sirvió para que la gente haga lo que yo digo que quiero que haga, y si no la avergüenzo o tiene miedo, pero ya hoy no me sirve, porque entonces no surgen las ideas nuevas, no comparto. Entonces creo que hay, o sea, ahora hay como un cambio de paradigma de ir a estimular la curiosidad. Entonces hay un montón de cambios que, bueno, nos traen unos desafíos interesantes, ¿no? Porque, digo, son unas cosas que traemos desde chicos incluso. Y ahí, Ale, lo que yo veo y tal vez comparten los que están acá es que hoy hablamos de ir hacia una cultura ágil, una cultura democrática, humana, dinámica, y los líderes es como que no encuentran su lugar en esto, como que no están ni un lado ni en el otro y todavía no están construyendo ese nuevo liderazgo que necesitamos construir. Y acá, ¿cómo podemos, y esta es una pregunta que surgió mucho también en el formulario en el que se fueron anotando, ¿cómo podemos habilitar y ayudar a los líderes a habilitar estos espacios de, del error, de la vulnerabilidad, de la seguridad psicológica, en este entorno que, y acá me gustaría que me cuenten, me levanten la mano, me hablen por el chat, esta hiperproductividad que hablaba Ale recién, ¿no? Donde estamos todos colapsados, donde estamos con la agenda explotada de cosas. ¿Se identifican más o menos? Me hacen caras como... "Oh". En Capaz este que no, capaz que acá contexto, no le pasa a nadie. A ver, no sé, cuéntenos, levanten la capaz mano. que no, pero en este contexto de hiperproductividad, donde no siento que no llego ni a lo mínimo que tengo que hacer, ¿cómo puedo hacer todavía más, no? ¿Cómo superamos esa angustia, ese agobio y nos reconvertimos en este nuevo liderazgo? ¿Cómo podemos ayudar a los líderes a encontrar esas herramientas para vencer la angustia por un lado y para generar estos espacios de error por el otro? Yo creo que acá hay que empezar primero por una revisión personal, me parece, ¿no? Entender dónde estoy parada yo, porque a veces lo que nos falta es conocernos primero. Digo, cuando yo te decía, por ejemplo, en las organizaciones hoy se dan mensajes, pero después en el hacer no se ven. Y entonces esto, en talleres con líderes, aparece, yo le digo a la gente que no hay problema si se equivoca, que aprendemos de eso, pero la gente la noto que está a la defensiva, que no, como que tengo miedo de decirle porque ya veo que se ponen mal y demás.
Entonces, bueno, ok, pará, vamos un pasito para atrás. ¿Qué te pasa a vos cuando te equivocas? ¿O qué te pasa a vos cuando tu equipo tiene algún error, más allá de lo que le decís? Y sabes que aparecen las palabras frustración, bronca, enojo, o sea, aparece todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué creencias hay detrás de eso? ¿O qué es lo que, digamos, qué es lo que vos consideras? Y que no debería haberse hecho así, que no puede ser que no me escuchen, que esto, que el otro. Entonces, hay varias cosas. Primero, tal vez, por ejemplo, si nos vamos un poquito a los errores que yo creo que son un talón de Aquiles en todo este sin dudas. sistema, es entender que nosotros siempre vemos al error como algo malo, o en general lo tenemos incorporado como algo malo, algo que nunca debió suceder. Y si nosotros estamos en un espacio de experimentación y de innovación, la falla es algo habitual, o sea, es algo, yo voy a experimentar algo que no conozco y si quiero ir hacia lo desconocido, hacia un terreno nuevo, es muy probable que no funcione. Entonces, si yo lo mido desde mi creencia, que es totalmente transparente, o sea, que yo no me doy cuenta, y lo mido error malo, entonces siempre voy a estar haciendo como que experimento, haciendo como que exploro algo nuevo, pero realmente eso no sucede. Ahora, también hay errores que, es verdad, no deberían cometerse porque son de todos los días y son cosas que ya sabemos más o menos cómo se hace. Entonces, ahí quizás es decir, ¿qué está pasando? Abrir la conversación, pero saber qué puede pasar, porque yo siempre digo, que quien lava los platos se le puede caer a alguno, ¿no? O sea, la única forma de que vos no hagas nada erróneamente es que te sientes no sé, así, a tomar sol. Entonces, puede pasar que alguien esté aprendiendo y por más que leen la receta perfecta, como puede pasar cuando uno hace algo en la cocina, ¿viste? Te dan la receta de la pizza o en tutorial en YouTube, está divina, pero cuando la hiciste vos, la tirás contra la pared y hace un agujero, porque nunca se puso Pasa. blandita. Entonces, lo primero para mí es esto, revisar qué me pasa a mí, qué creencias tengo, entender los distintos tipos de errores y qué debería hacer en consecuencia. No es lo mismo si estamos fallando en la experimentación que si hay algo que es recurrente. Entonces, debería, por ejemplo, revisar los procedimientos, revisar la comunicación, revisar si las personas están entrenadas lo suficiente. Esa conversación es la que no se suele abrir, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto que te decía, que a veces tapamos o no hablamos mucho. Entonces, tengo miedo. Ahí podemos abrir una conversación de 2 horas más, ¿eh? Pero decime, que Sí, 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 estamos con ese tema. Con Ale que empezamos a hablar y tal vez esto termina a las 4 de la tarde. claro, El tema de las conversaciones, que creo que está detrás de todo esto. Todas estas cosas que estamos hablando son una conversación también, una conversación a veces con uno mismo, de esas creencias, de eso, esos paradigmas tan arraigados del no puede salir mal, del cómo puede ser que se haya equivocado, de todo esto que vemos, y también las conversaciones en la organización, con mi equipo, con otros. Y hoy yo lo llamo un boom de las conversaciones, ¿no? Todas las cosas ahora nos hablan de conversaciones. Y sin embargo, y acá yo es donde veo las brechas más grandes, hoy se conversa muy poco. Faltan conversaciones honestas, profundas. Fíjense que este dilema que para mí nos atraviesa a todos y a todas las organizaciones de queremos ser innovadores, no damos espacio al error, queremos ser ágiles, mejor vamos a seguro, perfecto y divino. Queremos conversar, escapamos a las conversaciones. ¿Cómo podemos, eh, y acá yo creo que este síndrome del impostor del que hablamos mucho tiene mucho que ver con esto, ¿cómo podemos de verdad empezar a conversar, Ale? ¿Qué tenemos que hacer para que se dé esa conversación honesta? creo que lo primero es que es aceptar que hay hoy muchas conversaciones a la defensiva, que vos son estas que decís, ¿no? Conversamos, en mi equipo conversamos de todo. Pero ¿qué es conversar? O sea, miramos, hablamos por encima, hacemos esas conversaciones como sí, pero no nos metemos en la profundidad de qué nos pasa. Acá hay algo que me parece importante, de los miedos que estamos teniendo. Cuando hablamos de los errores, por ejemplo, aparecen los miedos. Y cuando hablo de miedos, hablo del miedo quizás a perder el trabajo, del miedo a cómo se puede ver afectada mi imagen. Es decir, si a partir de que yo converso o hablo sobre algo que creo que no está tan bueno, se puede ver afectada mi imagen profesional, por ejemplo. Entonces, me parece que está bueno esto de entender que las emociones necesitan ser parte. Viste, yo empecé a trabajar hace 25 años en relación de dependencia, ahora ya no, ¿no? Pero
Y me acuerdo patente eso de haberlo escuchado, ¿no? O sea, si las emociones, acá venimos a trabajar, ¿no? Pero el Pepe tema es mío que decía, las emociones quedan de la puerta para afuera, súper sano. exacto, exacto. Sí. Yo trabajaba en una sucursal y era después de las 3 de la tarde, ¿no? O sea, mientras está la gente acá, no. Y una impecable, o sea, no importaba qué pasara, o sea, tenía que estar impecable. Entonces, me parece que eso es clave, porque muchas de las, digamos, lo que está por debajo es que a veces las personas tienen miedo. O sea, yo no experimento mucho más y no corro los límites porque tengo miedo de lo que las personas puedan creer de mí si eso no funciona. No acepto feedback cuando alguien me da un feedback sobre lo que hice, porque tengo miedo qué va a decir ese feedback de mí. En vez de tomarlo como, bueno, es un feedback sobre el trabajo que hice, y mejor que me lo digan ahora, porque si no voy a seguir trabajando un montón perdiendo tiempo y perdiendo plata a la empresa, prefiero que no me lo digan o me pongo a la defensiva y no puedo escuchar. Entonces yo creo que una para mí de las bases es darle la bienvenida a las emociones, cosa que nos cuesta, porque mirá si voy a admitir que tengo miedo, mirá si, y sobre todo traigo el miedo porque creo que es la base, ¿no? El miedo a equivocarse, el miedo Es a que perder la imagen, y creo que acá, si estamos hablando de liderazgo, ejemplo, empezando por ahí, como, che, ¿qué nos pasa con el miedo? Y abrir la conversación, ¿qué me pasa a mí? Antes de pedirle a los otros. es un montón de temas interesantes y yo acá estoy anotando también. Yo Veo que... siempre digo que el miedo es la emoción más básica en los procesos de transformación. Nosotros queremos racionalizar muchas veces ese miedo, queremos adornarlo para poder explicarlo y exponerlo, pero está ese miedo a la incompetencia, a que se den cuenta que no sé, al ridículo, el miedo a asumir un cambio y no creer que estoy listo para poder ejecutarlo de manera correcta, el miedo a equivocarme, el miedo a decir no sé, el miedo, hay millones de miedos. Creo que atrás de todo esto hay miedos muy profundos y sin ese autoconocimiento y sin involucrar a las emociones va a ser muy complejo poder realmente evolucionar. Y algo que se me viene a la cabeza cuando te escucho es, ¿quiénes son los líderes si no están en ese espacio que construyeron? Si no hacen lo que siempre hicieron. Nos pasa mucho en agilidad, que los líderes sienten que le sacan todo lo conocido y me dicen, ¿y entonces yo qué hago? Si no le tengo que decir a la gente lo que tiene que hacer, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿De qué trabajo? Y, y ahí me parece súper interesante entender quién soy yo y también este síndrome del impostor que hay, ¿no? De si no hago esto, entonces no tengo nada que aportar, se va mi Mm, valor de pronto. ¿Cómo, cómo, cómo ves hoy vos este síndrome del impostor con los líderes? Que sé que a muchos les interesa este tema y a mí me parece fabuloso. ¿Qué te estás dale. encontrando hoy, Ale? Por las dudas, comento brevemente qué es el síndrome del Sí, impostor eso por te si iba a decir. alguien no tiene idea. El síndrome del impostor es la idea de que somos un fraude, de que no estamos a la altura, de que no somos lo suficientemente inteligentes, competentes, profesionales, y que creemos entonces que la gente en algún momento se va a dar cuenta. O sea, ahí está esa sensación de que me van a descubrir. Y por ende aparece también ahí mucho el miedo a equivocarse y a fallar. ¿Por qué? Porque todo este cuento que yo me cuento, que no soy suficiente y que me van a descubrir y demás, lo que creo es que si yo me equivoco, fracaso o algo por el estilo, entonces la gente ahí realmente va a decir, ah, ¿ves? Esta persona no era para este puesto o esta persona no era. Entonces ahí lo que suele pasar, hay dos cositas más interesantes para traer, es que nos quitamos méritos, es decir, cuando la gente nos felicita o nos elogia, solemos decir, no, no fue nada, y como que nos da vergüenza, ¿no? Como, no sé por qué me está diciendo porque soy amable, ¿no? Porque hice algo que está bueno. Y esto tiene mucho que ver con que nosotros le solemos asignar nuestros logros a la suerte, a las coincidencias, quizás cuando escuchamos nuestro discurso, o quienes son líderes, por ejemplo, pueden empezar a pensar también respecto de su equipo, como que hablan mucho de la suerte, ¿no? De las coincidencias, entonces uno puede escuchar hasta, sí, por suerte me dieron este ascenso, por suerte me dieron este aumento de sueldo, ¿no? Como que no lo logramos relacionar como una causa principal al esfuerzo, a nuestro estudio, a algo que nosotros hicimos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se ve?
primero lo que se ve es que cuesta un poco admitirlo. Yo lo que les digo es, lo que dicen distintas Bien. encuestas es que al menos el 70% de las personas en algún momento se sintieron así. Después distintas encuestas hablan de números mayores, pero podríamos tomar, y que es un número que cuando, por lo menos yo hago talleres en las empresas y demás, se ve que al finalmente, sí, está bien, me pasa. Pero cuesta en algunos líderes, sobre todo esto de poder decir, sí, me pasa o me pasó. O me pasó, pero allá lejos, o sea, Es hoy, mucho. claro, hoy como que o sea, no me pasa nada de eso. Y yo amo realmente cuando, que puede ser, puede ser que a algunas personas les pase. A veces es raro cuando a nadie le pasa, ¿no? Y es como que ahí cuesta romper un poquito. Yo amo y, por ejemplo, he tenido el caso de una empresa que me han invitado a dar un webinar sobre esto y eran 700 personas que se conectaron. Y el director financiero se había copado tanto con el tema que él quiso abrirlo y contar su experiencia. Y después de toda la charla, digamos, él también siguió contando su experiencia. Y me pareció tan potente porque el chat explotaba. O sea, es como que vos ves a la persona que está allá arriba, que de una mega empresa y realmente, ¿viste? Cuando ves a la persona que no es que te está careteando, sino que te está contando cosas que le pasaron y que le pasaron antes y que le pasan ahora, porque ahí está, creo, el desafío. Entonces, primero creo que es, digamos, como esa barrera, correrla. En general, las mujeres, por lo que yo veo, lo tendemos a admitir bastante más, un tema que lo conocemos tal vez más. En los hombres, creo que todavía hay un proceso de construcción que tiene que ver con esto de la vulnerabilidad, de qué pasa si yo me muestro vulnerable. Y esto lo hablo incluso de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa si yo muestro que soy el director y digo, ¿sabés que a veces me pasa que no sé si estoy a la altura? Entonces creo que ahí está el tema de quién soy yo si admito esto. Y bueno, yo hace años organizaba unos eventos para que la gente venga a contar sus historias de fracaso, entre comillas, y todo lo que habían aprendido. Y organizándolo en una empresa, creo que esto te lo había contado, ¿no? Una persona, cuando estábamos preparando su charla, que en realidad era que él pueda ir hilvanando los puntos y que traiga los aprendizajes y que sea lo más cruda posible la historia, o sea, no, nada de endulcorarla y todo eso. Y en un momento dice, cuando habíamos llegado a una historia que estaba muy buena, dice, pero si yo cuento esto, mi equipo va a pensar que yo soy un boludo. O sea, ¿cómo me va a pasar esto, no? Y así, pero lo decía como diciendo en la que me metí, porque ahora tengo que contar esto y tengo a toda la empresa que me va a escuchar. Y en realidad fue un golazo, porque a la gente le encantó, fue una historia como muy fresca, porque él había trabajado mucho para llegar a algo que no pareciera que estaba hablando de esto, sino que estaba metiéndose en el tema. Y creo que ahí es donde está, tal vez, dar ese salto y decir, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cuento primero a mi equipo? Y es una de las cosas que, digamos, si después hacemos un resumen, lo voy a volver a traer, porque es qué pasa si yo me abro con mi equipo y le cuento que me equivoqué, que tomé una decisión que pensé que era por allá, pero no. Y creo que eso, como venimos de un paradigma en donde no, tenés que ser impecable, en tu currículum no tiene que haber nunca un error, no tiene que haber un proyecto fallido, entonces todos tenemos años sabáticos en los que no hicimos nada y no que quizás, viste, como que algo no funcionó. Me parece que ahí hay una clave que es no solamente ser ejemplo, sino ir primero, o sea, ir primero con lo que yo quiero que suceda en mi equipo y arriesgarme, porque es tomar un riesgo, viste, si yo nunca dije nada, ver qué pasa. Por supuesto que ahí está bueno que el equipo ir viendo cómo responde. Pero muchas veces esos fantasmas que aparecen, la verdad que se diluyen porque de repente la otra persona se reconoce y ve, mira, es una persona como yo y puedo tener una conversación distinta. Y acá les invito a que cada uno piense, cuando tiene que tener una conversación con alguien que uno lo ve impecable, que jamás le fue mal en la vida, que parece que no, y es como que, claro, uno dice, no sé si voy a poder tener una conversación honesta, porque no es una persona. Me parece que hay algo de descubrirse en quién soy como persona, porque me parece que ahí está el desafío, ¿no? Volver a conectar con esa humanidad, que soy una persona. Me parece que eso es lo que nos está Volvemos al costando. inicio, ¿no? Cómo Estamos haciendo... humanizamos, claro, cómo humanizamos lo que con el correr de los años fuimos deshumanizando. Fuimos proponiendo a estos líderes no humanos
Y en realidad hoy lo que tenemos que hacer es sacar, ¿no? Siempre digo, correr ese velo, correr ese humo y decir, atrás de todo esto hay una persona, hay un ser humano. Y cómo podemos, y me encantó esto de ir primero, ¿no? De mostrarnos vulnerables primero, de dar el ejemplo primero. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando hablamos de la confianza en las certificaciones y en los espacios, que la confianza no se gana, la confianza primero se da. No existe eso de ganarse la confianza. Uno primero tiene que confiar para ser confiable. Y creo que el liderazgo hoy, y tomando todo lo que venís contando que me encanta, se trata mucho de eso, ¿no? De cómo dar el primer paso, cómo animarnos a tener esa conversación vulnerable, a mostrarnos humanos y, y a resignificar el error, ¿no? A sacarle un poco esta cosa tan terrible. Siempre les digo que nos educaron para el 10, nos educaron para saber todo, para tener todas las respuestas, para no equivocarnos. ¿Y qué nos pasa a nosotros también ante un 4, un 5? ¿Cómo nos sentimos? Y cuando decía Sale recién lo de las mujeres, eh, me parece fabuloso porque yo en los diferentes espacios de formación tengo muchas mujeres. Y hay algo en común que es, necesito estar todo el tiempo formándome porque nunca soy suficiente. Porque no puedo pedir ese ascenso hasta que nos tenga el posgrado, el mega posgrado, el archiposgrado, el diplomado del mundo. Y siempre estamos buscando algo más, ¿no? Como que hay algo ahí afuera que cuando tengamos eso, tal vez ahí voy a creer que soy suficiente. Mm. Y ahí dicen en el chat, y se me parece fundamental poder comunicar y compartir con toda la compañía que aprendimos de lo que no salió bien, el dejar de tapar los errores abajo de la alfombra, ¿no? Y el poder mostrar y contar que nos equivocamos y que está bueno eso. Y me gustó esto de los Totalmente. tipos de errores también, Ale. No todos son Me iguales. parece, claro, eso me parece que es fundamental y uno ahí puede separar bastante los tipos de errores y es algo que no se habla. Entonces, es como que No, partimos de un imaginario, error, todo lo mismo. Y no. estaba pensando en algo cuando traías esto, de cuando, por ejemplo, en esto de las conversaciones y del líder o la líder, cómo puede abrir. Digo, incluso cuando uno tiene estas conversaciones sobre los errores, viste esto que te decía, la diferencia entre el decir y el hacer, que para mí es fundamental, porque es un mensaje muy confuso a la gente. Entonces, quizás, si yo le estoy diciendo a la gente, no, ya está, te puedes equivocar, no hay problema, o sea que, pero la persona percibe que no es así, porque las personas perciben el enojo del otro, o sea, perciben que está con ganas de así de matar a alguien, pero no lo hace y le está diciendo un mensaje lindo. Entonces, tal vez también es abrir la conversación de un feedback muy honesto de mirá, o sea, esto es lo que pasó, a mí me generó enojo, a mí me generó enojo porque estoy aprendiendo de esto, para mí también es un cambio, y entonces charlemos sobre qué pasó, charlemos sobre qué te pasa a vos con esto, porque también la gente no es que tiene ganas de equivocarse todo el tiempo. A veces pasa que está con un montón de cosas, que está con la cabeza en cualquier lado, que viene con un problema, que ni se enteró de un cambio de procedimiento, lo que sea. Digo, no es que todo el mundo se levante y dice, bueno, vamos a ver cuántas cosas mal voy a hacer en el día para... Entonces, digo, también esto de empezar a abrir el feedback y no querer mantener la fachada y te digo una cosa, pero atrás, sino, ¿qué me está pasando a mí? Y eso también es incorporar a las emociones. Y no te estoy diciendo, vos me hiciste enojar con lo que hiciste. Te estoy diciendo que yo estoy aprendiendo a manejarlo. Y yo me enojé porque todavía lo estoy transitando esto, pero quiero ir hacia un lugar en donde construyamos sobre esto. Y ahí hay que Este tipo ponerle nombre también a las emociones, ¿no? Nos cuesta un montón. Lo que tenemos siempre una amplitud emocional muy pequeña, como que estoy enojado, estoy triste, estoy contenta. de... Y tenemos que empezar como a desarrollar ese vocabulario también para poder ponerle nombre a eso que nos estamos, a lo que nos está pasando. Y algo súper interesante que justo lo estaba hablando ayer en otro espacio, es el tema de involucrar las emociones en el feedback. Hay una herramienta, sé que algunos de los que están acá la conocen, que se llama Feedback Wrap, que es del Management 3.0, sé que lean sí, que uno de los pasos del feedback, que es una evolución, dice involucrar las emociones, contarle al otro cómo me siento. Y cuando yo ya no hablaba con una persona, me dijo, no, bueno, pero yo no puedo contarle porque el feedback es para el otro.
Me claro. queda, es para el otro y es mío también. Y poder decir, yo me sentí de esta manera, me parece algo fabuloso, el cómo me hizo sentir eso. No para responsabilizar al otro o decirle, es tu culpa, sino para humanizar también esa conversación, para poder tener una conversación humano a humano, que eso somos. Somos humanos en condiciones de trabajo. Me Sí, parece ¿sabes qué? fabuloso. Hay un libro de Brené Brown que habla sobre justamente el liderazgo y habla del feedback y tiene una parte que, no lo voy a decir textualmente, pero dice algo como que no me siento en el banquillo ni acusador ni de un lado y del otro y estamos separados, pero sino que nos sentamos al lado y construimos, porque los dos somos parte de lo que está pasando. Entonces también ¿no? Me hago parte de lo que pasó, me hago parte de lo que pasa y de cómo vamos a hacer que lo que queremos hacia futuro suceda. Entonces, y eso requiere que, digamos, yo no me siento a juzgar, sino que me siento a construir y me abro. Y lo vinculo ahí también con lo que dice Lean, está pasando un poco rápido el chat, así que, pero dice esto de correr el foco de la conversación de por qué pasó esto, a qué aprendizaje te dejó. Claro, o sea, entendamos sí el qué pasó, para poder ver, bueno, cómo hacia adelante podemos o evitar que esto suceda o qué podemos hacer distinto. Y justamente, o sea, ir hacia, no es me quedo ahí, no tiene ningún sentido, ¿no? Sino que tomo eso para ver cómo hacia adelante construimos una realidad diferente. Entonces, para mí eso requiere involucrar las emociones y las emociones de las dos personas, o sea, ponerlas sobre la mesa. Creo que ahí entre el enojo, y vos decías que hay un rango de emociones amplias. Yo creo que a esta altura, mira, con que podamos más o menos poner sobre la mesa el enojo, el miedo, eventualmente la tristeza, ya estamos a años Es luz un de que montón quizás, de lo que sucede ¿no? hoy. De la conversación en donde no se involucra y parece que no nos pasa nada, ¿no? Eso me parece fundamental. Y voy a decir una cosita más que dijiste ahí. Esto de creer que siempre tenemos que saber más, hay algo que nos pasa a las mujeres, esto se vincula mucho con el síndrome del impostor, yo no les dije, traigo otro apartado. Detrás del síndrome del impostor están varias estas creencias que yo mencioné, que tienen que ver también justamente con un cambio de paradigma, por eso creo que pega tanto, pero está detrás la creencia de que tenemos que hacer todo perfecto y si me equivoco no estoy a la altura, de que debería poder con todo, entonces si tengo que delegar o si tengo que pedir ayuda, no soy lo suficientemente profesional, de que debería saber todo, entonces si no tengo todas las respuestas, o incluso si pregunto, ¿no? También hay algo que me falta. Y esta particularmente, la de que debería saber todo, nos pega bastante más a las mujeres. Porque de hecho lo que dicen algunos estudios, hay un estudio muy conocido que dice de que las mujeres para llegar o sea, para postularnos algún puesto, tenemos que cubrir el 100% de los requisitos y los varones en general con el 70 o el 60% se tienden a postular, ¿no? Y cuando yo ¿Han esto escuchado? no sé si lo habían escuchado, pero Es quizás lo hayan fabuloso, visto, sí. lo hayan visto en la práctica. Y es interesante porque esto es una de las cosas por las cuales el síndrome del impostor tiende a ser un poco más restrictivo para las mujeres, por una cuestión cultural. Cuando yo hice doble clic en ese estudio para llevarlo al libro, después había digamos, un estudio posterior que decía, ¿y esto por qué? Entonces, la mayoría de las mujeres decían, porque es lo que hay que hacer. O sea, si hay 10 requisitos, tengo que cumplir los 10, punto. Y esto tiene que ver con que también estamos mucho más acostumbradas a hacer lo correcto. Esto no tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con Una lo que cultura. vivimos, con lo cultural. Entonces también quizás estamos más acostumbradas y fuimos más educadas a no salirnos de ese espacio, ¿no? O sea, en hacer lo correcto. Entonces, por eso, la verdad es que cuando esta creencia en general, cuando uno la ve incluso en los talleres, nos pega mucho más a las mujeres, esta particularmente. Y tal vez esto de no mostrarse vulnerables o de que no se den cuenta que no sé tan bien es, o lo vemos en todos, pero desde mi experiencia al menos, le pega también un poco más al hombre, ¿no? De él siempre mostrarse impecable, correcto, como y que no se Totalmente, puede atravesar esa barrera que nos dejan y que hoy necesitamos vencer eso, que creo que por eso estamos todos acá, necesitamos eso. totalmente. Y ahí, mira, justo Gastón dice, entrevisto líderes todo el tiempo, la pregunta Sí. difícil es,
cuando entras a consultar qué hiciste mal y cómo lo surfeaste. La mayoría improvisa y no sabe qué responder. Y yo ahí, Gastón, capaz te digo, más que no saber qué responder, creo que hay una barrera en, no voy a contar mucho, o sea, les cuesta entrar. Yo les decía que organicé estos eventos durante más de 2 años y después lo hacía también en empresas, entonces coachaba a todas las personas y también entrevistaba a otras personas que querían en los eventos exponer. Y la dificultad enorme para poder decir, sí, pasó esto, yo tomé esta decisión que después no funcionó, tremendo. O sea, ¿qué pasaba? Que primero como que no había algo, como que no había algo medio en la superficie, o se le empieza a como echar la culpa a otras personas, no como que uno siempre encuentra excusas, ¿y vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué tuviste que ver ahí? Como después, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevaste para otros proyectos? Ese tránsito, yo te digo que a veces eran horas y horas de conversación, un poco esta Poder experiencia, profundizar. claro, del líder, es como que Y, en algún momento, ¿qué va a pasar con esto? y ahí, Ale, este liderazgo humano, a veces, y por lo que yo veo en las organizaciones, parece algo como muy blando. Odio la palabra blando porque en realidad no lo es, pero que tiene un enorme impacto en el negocio. Y fíjense que fuimos recorriendo indirectamente todos los impactos en el negocio. Si no nos mostramos vulnerables, habilitamos el error, entonces no innovamos, no experimentamos, no podemos crecer, no podemos buscar nuevas oportunidades de negocio, de mercado. Si no conversamos, si no tenemos estos espacios de feedback más honestos, el desempeño no mejora. Entonces, no podemos crecer como organización. Tampoco tiene un impacto muy directo en el negocio. No es solamente un paradigma más lindo, más simpático. Tiene un impacto enorme en el logro de los resultados de negocio de la organización. Y ahí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Acá hay muchos de HR hoy presentes también. ¿Qué podemos hacer para humanizar más el liderazgo? Como para darle más herramientas desde nuestro lugar para ayudar a los líderes a abrir estos espacios que tienen impacto directo en el negocio. Voy un poquito para atrás. Una de las cosas que te decía antes es primero empezar por uno mismo, o sea, y eso lo voy a repasar siempre, porque si no estamos como desde la cáscara para afuera y todo lo que sucede adentro, Exacto. y donde se origina, sabiendo que las creencias y la forma de actuar nos llevaron hasta el lugar donde estamos. Y eso creo que es una gran barrera, porque yo crecí siendo quizás esta persona que no muestra ningún error, que da un feedback desde ese lugar, y ahora tengo que hacer algo diferente. Entonces me cambian las reglas del juego. Entonces, sabiendo eso, creo que hay que trabajar mucho en función de esto que vimos con el perfeccionismo, ¿no? Reencuadrarlo. En muchos lugares esto del perfeccionismo y la autoexigencia, que no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados, se ve como una virtud o como algo, ¿no? O sea, yo quiero gente que sea autoexigente. El tema es que la autoexigencia en este punto nos está agobiando, nos trajo hacia un lugar, el perfeccionismo nos puede haber llevado hacia un lugar desde lo personal y desde lo organizacional, a lograr cosas, pero quizás en este punto ya no nos está sirviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cambios todo el tiempo. Entonces yo todo el tiempo digo, hasta que no está perfecto, no lo largo tarde. O sea, y 3 días puede ser tarde en este contexto, ¿no? Lo que sea, desde hacer Exactamente. un reel, una publicidad, hasta, ¿no? Hasta un proyecto. Entonces, creo que hay que trabajar en ese reencuadre hacia la mejora continua, hacia esto que decimos la excelencia, ¿no? Hablamos mucho de la exigencia a la excelencia. La excelencia es qué es lo mejor que puedo hacer con los recursos que cuento hoy, no a costa de. Es decir, porque a veces logramos las cosas, pero terminamos todos que no damos más, nuestro equipo todo peleado porque no hubo conversaciones, porque nos quedamos hasta cualquier hora. Esto, digo, a veces hay que hacerle doble clic porque empieza con todo un debate de bueno, no, pero entonces no vamos a hacer las cosas bien. No estoy hablando de no hacerlas bien. Estoy hablando de que llegamos a un punto de un perfeccionismo que está siendo disfuncional, ¿no? Donde no nos permitimos. Paraliza. Y eso nos Exacto. pasa mucho en HR, hasta que no esté divino y con el moño, no lo lanzamos, no dejamos que nadie lo mire, no nos da feedback
Y cuando finalmente lo lanzamos y el feedback no es positivo, nos enojamos y nos duele más todavía, ¿no? Siempre digo que Totalmente, cuanto más tiempo pasa, más me duele ese feedback después, porque no totalmente. lo lancé a tiempo. Ujú. Ahí, mira, hago un paréntesis, no sé si te lo había comentado, pero cuando yo escribí el libro, para mí, yo creo que fue una de las claves es haberlo abierto a casi 20 personas. El borrador de mi libro lo tuvieron disponible un tiempo 20 personas muy diferentes, de ámbitos muy diferentes, personas que yo, por ejemplo, que trabajaban en género para entender la mirada que había ahí, personas que sabía que podían ser detractores completamente de esto, de cómo personas que trabajaban más en comunicación. Y para mí fue un enorme acierto, porque hice cambios, esto no quiere decir tomar todo, ¿no? Ni salirme de una línea, pero hice cambios, la verdad es que para mí fue fundamental. Y eso, o sea, es cómo uno lo ve, y acá es un cambio de mirada. Yo puedo decir, no, me da miedo porque ahora me van a decir algo y siento entonces que soy una mala escritora o que no investigo bien. O puedo decir, espera, cuanto más rápido yo tenga ese feedback, puedo averiguar qué otra cosa más le puedo poner, qué puedo sacar, qué puedo cambiar de lugar. De hecho, hace poco, y esto lo abro, estaba haciendo una propuesta y a Ceci, por ejemplo, le pedí feedback, ¿no? Y entonces no lo tomo como la mirada, uy, mira, Ceci me va a decir un montón de cosas que yo hago mal y entonces soy... No, sino que Ceci tiene otra mirada y a mí me puede ayudar un montón y puedo reconvertirla en algo mucho más potente. Eso creo que es un cambio que tenemos que hacer y tiene mucho que ver con la mirada de la perfección. Es decir, no pasa a estar mi identidad puesta en lo que hago y en los logros, sino que creo digamos, hay algo que no me atraviesa el ser. Me parece que eso es Eso es fundamental. súper importante. Construimos nuestra identidad profesional en el perfeccionismo. Y hoy el perfeccionismo no sirve porque el mundo avanza demasiado rápido. Entonces, cuando no somos perfectos, ¿qué somos? Y hace un tiempo hablando con una persona le dije, esta hay una frase que siempre traigo del cofundador de LinkedIn que dice, si tu producto no te da un poco de vergüenza es que lo lanzaste demasiado tarde. Y me dijo, no, pero si no está perfecto, no lo puedo lanzar, no lo puedo hacer. ¿Qué soy yo como identidad profesional si mi producto no está perfecto? ¿Perfecto en base a qué? Con los criterios de quién también, ¿no? Y creo que también todos estos temas del liderazgo humano, del negocio, del síndrome del impostor, todo se relaciona con la construcción de esta identidad profesional del líder, el quién soy yo en este nuevo entorno. Es Ujú. sumamente complejo, sumamente complejo. ¿Sabes qué? Ahí estaba leyendo Voy que leyendo el Leo dice, chat. yo también, que Leo dice, para humanizar las organizaciones, nuestros líderes deben tener una concepción adecuada de lo que es una persona, pues la tratamos según la idea que tenemos de lo que es el ser humano. Y acá se me vienen algunas Sí, cosas, ¿no? Venimos de una concepción de la máquina, ¿no? Y la empresa o la organización como un engranaje. Y esto se ve claramente cuando a mí me ha exactamente. pasado, bueno, pero cambiamos un recurso de tu equipo. Y es como, pero te llevaste a alguien, me trajiste a otra persona, y no es que no cambie, porque literal me ha pasado esto como, bueno, pero no es que te dejamos sin un recurso, sino que tenés la misma, pero cambió. O sea, toda la conversación que teníamos, la confianza que teníamos, todo lo que estaba construido, entonces eso me parece que está bueno. Y tenemos de hecho la visión, digo, porque acá se lo achacamos a los líderes, pero también nosotros vemos un poco así, ¿no? Esta de a veces esperamos que el líder o la líder sea una máquina que nos dé todas las respuestas, que también sea impecable y si muestra algún error le caemos. Entonces hay que ir construyendo ese espacio, porque si no, viste, también es esto de no caerle con todo a los líderes, que son personas que están tratando de surfear toda esta ola. Entonces, desde mi lugar y desde el lugar de cada uno, ¿qué es lo que podemos hacer también esto para acompañar? Cuando un compañero, una compañera, algo no le sale, en lugar quizás de algún comentario por lo bajo, bueno, ya esto deberías saberlo, y quizás saber ¿No? preguntarle, ayudarla, porque esto también, digo, antes nosotros estuvimos hablando como más del síndrome del impostor, de lo personal, pero el espacio se construye entre todos. Entonces, para que un equipo, esto uno idealmente lo tendría que trabajar en el equipo y en la organización, ¿cómo generamos espacios en donde las personas bajen ese nivel de duda que tienen sobre sí mismos
Y bueno, es también siendo muy conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Como cuando delegan o como cuando piden ayuda, les respondemos, como cuando dicen que no saben o cuando tienen una respuesta medio y ponemos cara y la otra persona dice, uff, debería haber tenido otra respuesta, ¿viste? Y ya me empiezo a sentir que no tenía que estar ahí. Digo también para hacernos responsables de lo que pasa. Y algo relacionado con el perfeccionismo que me parece que está bueno traer, que creo que es reiterado, pero no se hace. ¿Viste esta idea de que las cosas, bueno, hiciste las cosas bien porque es lo que había que hacer, punto, ¿no? Entonces, lo que suele pasar en las organizaciones es que las personas tienen muy claro todo lo que no hacen bien y tienen mucho miedo de sumar algo a esa lista para que alguien después no se lo recuerde. Yo me acuerdo una evaluación de desempeño, me hicieron 1 año y medio después de cuando había entrado, y mi jefe me acuerdo que me dijo, no, porque en aquel momento hiciste tal cosa y me traía un error que yo ya después ya había aprendido y ya lo había cambiado, ¿viste? Y yo me sentía tan mal como me va a hacer el inventario de todo lo que no hice bien, pero viste como que para la felicitación o para el gracias nos cuesta, porque es lo que hay que hacer. Entonces, ojo con eso, porque si la persona sabe muy bien, o sea, tiene una pila, imagínense, de errores así, que se sabe que se los van a recordar, pero no tiene mucho registro personalmente de lo que hizo, lo que cerró, de las cosas que mandó, y tampoco se lo recuerdan, entonces está así. Entonces hay un desbalance y obviamente uno va a sentir que no está a la altura, que no llega. Entonces, ojo con eso, porque esa gimnasia la tenemos muy entrenada, ¿no? Y entonces en los espacios se genera un espacio que fomenta el síndrome del impostor. Exactamente. Mira, voy a contarles un mini caso personal de la semana pasada para ver si alguno también se reconoce en esto mismo que dice Ale. Mira que es la época para los que son padres de entrega de boletines, ¿no? A una persona que yo conozco, tiene un hijo, el hijo vino con un boletín de era todo 10 y un 6. ¿Qué le dijo a la madre? Un 6. Todo 10 y un 6. Eso es la prueba de que nos educamos y vivimos en una cultura como lo que dijo Arle recién. Tenemos la vista puesta en los errores. Creemos que los errores son malos. No reconocemos los logros. Y eso va construyendo un liderazgo deshumanizado. Y al construir el liderazgo deshumanizado, y porque la cultura es un sistema maravilloso, no damos feedback, no trabajamos los errores, no construimos seguridad psicológica, no tenemos conversaciones significativas, no habilitamos la experimentación, y entonces no mejoran los resultados. Y esto que es algo tan simple y tan básico, fíjense que está teniendo resultados y con consecuencias enormes en el negocio, enormes. Y Ale, que estamos llegando al fin, yo hablaría con vos 3 horas, ya lo sabés. Creo que de hecho la reunión que tuvimos de preparación fue todavía más larga que esta porque Sí, y hablamos de así todo. podemos seguir. Eh, de todo esto que conversamos y de este vínculo tan grande entre liderazgo humano y negocio y con todos estos conceptos que discutimos. Y sé que esta pregunta es difícil, pero siempre me gusta hacerla. Si tuvieses la posibilidad de elegir que a todos los que estamos acá y a los que nos van a ver después les quede solo una idea en la cabeza, una sola, un concepto simple, ¿cuál nos dejarías? Tenía pensado Ale varios. odiándome en este Como momento. exactamente, tenía pensado varias, pero si tengo que elegir uno y después le mandaré los otros en lo que llegue, ser ejemplo de lo que pedimos. O sea, de ser ejemplo de lo que pedimos, ser ejemplo del espacio que queremos construir. Y eso va para el liderazgo, para quienes lideran, pero va para todos, ¿no? Creo que es algo que aplica. Ser ejemplo, ir primero cada persona desde su lugar. Si quiero que se compartan los errores, compartir los errores. Si quiero que se acepten las diferencias de opiniones, aceptar las diferencias de opiniones y promoverlas, ¿no?
alentar las diferencias, porque todo muy lindo hasta acá, pero viste que las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por la diversidad y la inclusión, Exacto. pero con todo lo que vimos, la gente se la deja ahí guardada y parece que todos opinamos lo mismo. Entonces, ser ejemplo Exactamente. cada uno desde su metro cuadrado, algunos tendrán más influencia, otros tendrán menos influencia, pero todos tenemos un espacio de influencia. Entonces, ese es el espacio que para mí hay que aprovechar. El 15%. Todo lo demás no lo puedo controlar. Siempre hay una brecha, un 15% que sí. Y a mí me parece que el mensaje Ale es maravilloso. Antes de irnos, les quería dejar este menti muy simple. ¿Para qué? Para que nos cuenten feedback, preguntas, otros temas que quieran trabajar, preguntas a Ale, que después va a ir contestando también. Tenemos algunas en el chat, tal vez no podemos responder todo en este espacio, pero vamos a dar respuesta a todo. La idea es que sea una conversación en comunidad y que todos juntos podamos ir aprendiendo sobre estos distintos temas que hacen a la transformación cultural. Porque si esto tan básico, tan importante, no lo resolvemos, no lo tenemos presente, seguramente la transformación cultural y esos proyectos maravillosos que a veces hacemos van a ser humo, van a ser proyectos que caen en la nada. Así como le pregunté a Ale, y le agradezco un montón el espacio, toda la sabiduría y todo lo que nos fue contando, abro y pregunto a los que están presentes si nos quieren dejar una idea que les haya resonado, algo que tengan ganas de compartir antes de cerrar el espacio. Y de paso les cuento que el miércoles tenemos otro espacio nuevo, eh, que pueden, les dejo el mente ahí en pantalla, contarnos por chat, abrir micrófono y las escuchamos con Ale. Ahí me sumo, Ceci, Ale. Gracias, Lean. No, ustedes, por favor, por este espacio y la generosidad de todo lo que nos comparten. Para mí el tema del feedback, no quiero redundar, es fundamental. Meter un poquito esto del feedback rap, ¿no? Que se fundamenta en la CNB, es fundamental. E incluso ahí no solo, para mí, o en mi experiencia, no solo sería te comparto cómo me siento, sino también la importancia de ir con hechos por sobre subjetividades, que ahí generalmente en la subjetividad la jerarquía es la que termina ganando en la conversación, ¿no? Entonces, ir con un hecho concreto y también un poco destacarle al otro, más allá de cómo me siento y de qué valor o necesidad no se cumplió y me hizo sentir así, es por qué creo que vos podrías aportar mucho a que esa necesidad se satisfaga o qué tanto, cuál es el valor que vos traés para que podamos lograr esto que por ahí eventualmente por algún motivo hoy no se está dando, ¿no? Entonces es una manera también de reforzar el lugar, la posición, de mostrarle al otro que lo tenemos registrado a partir de una fortaleza, una capacidad. Y después en el feedback que no sea unidireccional, o como puse ahí en el chat, en modo cascada probablemente nadie quiere hacer las cosas mal para hacerla dos veces o para entrar en la blacklist de alguien, ¿no? Entonces, probablemente puso todo lo mejor de sí, pero algo contextual, personal, lo que fuere, pasó. Entonces, habilitar esa última parte de qué estás necesitando, la serie de Ámsterdam, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar para que en la próxima lo puedas conseguir? Porque si no, no es una conversación. Es un te bajo línea, te bajo Es un reporte, pedido, es un pedido una y orden un poco es una orden, te detallada. diría, porque claro, en el pedido por ahí generás bueno, ¿qué necesitas para que puedas hacer eso que yo estoy necesitando, ¿no? Entonces, Exactamente. lo veo mucho ahí. Entonces, esto de Muy bueno, Lea. ser el ejemplo, quizás incluso hasta practicarlo con dinámicas simples, seguras, con temas banales y superficiales, es como un primer MVP, como para generar esta actitud, probarla rápido, chiquito y barato, y después, bueno, Es lo hacerlo. que nos pasó en pandemia, no sé si recuerdan que era, bueno, la gente que frene a almorzar, la gente que salga a caminar, la gente que haga yoga, y los líderes nunca estaban en esos espacios. Entonces es, que hagan, pero si yo no lo hago, no doy ejemplo, no estoy diciendo que es importante. Recuerden que en cultura
en qué gastamos el tiempo y en qué gastamos el dinero marcan lo que realmente es importante. Si mi equipo es importante, si las conversaciones son importantes, voy a tener tiempo para eso. No sé si alguien más quiere contarnos algo antes de cerrar el espacio. Hago dos Si no, comentarios breves. todo, Perdón, Ceci, ¿sale? en esto que vos traes, me parece que a mí, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado esto de venir a dar un taller o una charla sobre aprender del error, pero, y bueno, y yo siempre lo hago con dinámicas para que se generen conversaciones sobre eso. Entonces, a ver, pero me ha pasado particularmente, pero los gerentes no van a estar. O sea, va a estar la gente de los Gente. equipos, pero no los gerentes. Y yo digo, o sea, bueno, nada, terminamos cambiando el tema porque a mí no me cerraba para nada lo que iba a No. suceder ahí, no iba con mi línea de trabajo. Y por otro lado, lean esto que vos decís, me parece que el feedback es un temazo que a veces está muy infravalorado. A mí me ha pasado Sí. incluso en esto de los programas, por ejemplo, sobre el tema de los errores, de, bueno, un espacio exclusivamente para trabajar el feedback sobre cómo manejamos estos temas y cómo... Y no, porque feedback ya tuvieron curso. Y después, Curso de cuando se feedback. va desarrollando el programa, la verdad es que una de las principales barreras que aparece es esto, y no solamente o sea, el cómo lo encaro, el cómo lo transito, hay como un cambio enorme. No nos olvidemos que hasta hace unos cuantos años, y quizá en algunas empresas pase, el feedback era asociado al espacio que te doy una vez al año, porque me está apretando quizás recursos humanos que me dice que tengo que hacer el checklist, ¿no? Eso pasaba en Entremos en muchos... ese tema porque podemos estar varias horas más hablando de Bueno, eso. entonces lo paso No rápido, queremos pero entrar digo, hoy en eso. No, hay un no, cambio es enorme y un camino enorme hasta lo que trae un Lea, ¿no? camino, un camino Entonces enorme, hay un pero trabajo, podríamos quedarnos vamos por una hora eso. hablando de distintas miradas sobre el feedback, pero bueno, es también una revisión. ¿Qué me pasa a mí con el feedback? ¿Cómo lo encaro? ¿Qué herramientas tengo? Creo que hay personas, por ejemplo, quienes sean mis jefes, cuando yo empecé a trabajar, y si siguen ahora, tuvieron que transitar todo ese camino, que era ligar en el feedback, en el momento y todo el tiempo para ir sumando, ¿no? Y es como un montón quizás. Sí, o qué espacios se habilitan para la práctica, porque el curso no genera el hábito. El curso es la punta del iceberg, pero después tenés que generar espacios, acompañamiento, mentoreo Quien no de... Totalmente. sepa, Lean, Por eso, cuando pero yo digo, tengo parece que otro el cara a checklist, ¿no? cara, es mucho más Perdón, complejo. Ceci, justo, curso, perdón, Ceci. Y Leo levantó la mano y ya con esto cerramos, así podemos respetar los tiempos. Sí, ¿qué Hola, tal? Leo. Buenos días con todos. Bueno, algo que me quedo de esta conversación es el tema de que los líderes debemos también aprender a gestionar las emociones, más aún en este contexto en el que nos encontramos de bastante presión, hablaron mucho del tema de hiperproductividad. Entonces creo que es muy importante que como líder, aparte de saber, de preguntar, oye chicos, ¿cómo estamos con este tema, con este proyecto? Es un poco hacer de repente cada día, de manera diaria o interdiaria, como que un check-in emocional, ¿no? Antes de que comience el día, hacer preguntas a través de estas herramientas como Menti, ¿no? ¿Cómo nos encontramos hoy? Y si por ahí vemos alguna alarma con algún miembro del equipo, pues tener una conversación genuina, que es como lo que han planteado en esta conversación, en esta reunión. Que la conversación sea algo diario. Yo creo que el día que entendamos que el liderazgo es una relación y no una posición, vamos a estar un pasito más cerca de todo esto que queremos lograr, ¿no? Ahí, me siguen hablando por chat. Bueno, damos por cerrado este espacio. Dejo de compartir, así los puedo saludar bien y saludar a Ale como corresponde. Gracias por todos los que se sumaron. Seguramente van a verlo otros después, así que los saludamos desde este espacio también. Gracias, Ale, por este tiempo hermoso donde nos llevamos un montón de cosas. Yo siempre soy la que más aprende y la que más anota cosas. Eh, Da para seguir trabajando, seguramente vamos a tener algún otro espacio con estos temas que me parece sumamente importantes. Al resto, hoy van a recibir la grabación, algunas cositas que les vamos a compartir. Siéntanse libres de contarnos, de responder, de decirnos, me gustaría trabajar este tema, tengo tal pregunta para Ale, que las va a estar esperando para poder responderlas. Síganla en LinkedIn si no la siguen, que comparte cosas maravillosas.
y sigamos aprendiendo en comunidad. Nadie transforma la cultura de las organizaciones solo. Es un desafío demasiado complejo y necesitamos hacerlo juntos. Así que espero que se sumen a los próximos espacios. Ya les contaré cuál es el que tenemos el miércoles próximo. Tenemos una agenda bastante divertida. Y que se hagan una hermosa, hermosa semana. Los que están en Argentina, buen fin de semana largo, descansen, desconecten, que la semana que viene es de 5 días, esto no se puede creer y va a ser duro. Así que un gusto a los que veo el jueves próximo en la certificación, lindo verlos por acá también, sé que algunos se sumaron y están acá y nos podemos conocer un ratito. Y gracias Ale de nuevo, un placer como siempre escucharte y aprender de vos. Un saludo a todos. Un beso enorme. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se estuvieron quedando y compartiendo. Y buenísimo, como decía Ceci, siempre son súper bienvenidas las preguntas, así que encantada de leerlos. Chau a todos. Chao, Chao, chao. besos. Muchas Gracias, gracias. un gusto. Chao, Adiós. gracias. Chao, gracias. Bueno, estamos...